Esto la parte lo se usa para enlaces, digamos, a distancia, se sigue usando. En fin. Dice Juan Francisco que me parece un cartel del suyo, Niketich, por eso que... Ah, la ¿Cómo? grabación. No lo entendí. No, justo se me abrió... ¿Cómo? Por lo menos yo lo escuché cortado, si puede repetir la última parte. Bueno. No, me abrió una ventana el sistema y me dice Niketich le mandó un mensaje y parece que es el de uno que escribió usted el miércoles pasado. Ah, sí. Sí. Pero yo lo había leído, por eso me llama la atención. No, estaba diciendo un poquito cuáles son las ideas para las clases que nos quedan. ¿Sí? Está claro que las 2 últimas semanas tenemos el segundo parcial, el miércoles 10. Voy a compartir acá un segundo y puedo empezar a grabar. Un segundo. A ver cómo se grababa acá esto. Ya lo puse a grabar todo, profe. Está Bueno, grabando pero la charla, profe. está bien, pero el problema es que si usted lo graba yo no lo puedo levantar. Lo voy a ver si lo puedo grabar también yo. Bueno, No. Al ponerlo usted ya no puedo grabar. Pero va a quedar acá en el chat. Sí. Lo puedo ver ahí. Está. Perfecto. Perfecto. Para que no suceda lo de la clase pasada. Bueno, les decía yo, voy a compartir la escritorio, que esta semana, y probablemente el martes, tenemos objetivos que son poco extensos, pero hay que trabajarlos. Uno es analizar el receptor 16QM, después le vamos a cambiar el filtro, después le vamos a hacer loop. Con eso ya se va casi todos estos 2 días. Y después tengo un examen para hacer, y después les puedo mandar algunos más para que ustedes hagan, digamos, uno cualquiera para que vean cómo son. Es decir, nos queda ver el 16QM y prepararnos para rendir, sería un poquito la idea. Entonces vamos a ir, vamos a empezar. Entonces voy a buscar el MATLAB. Primero quería compartirles acá, cambiar acá esto y dejar de compartir allá para charlar un poquito sobre el 16QM. No sé si ven bien el papel. Sí, se ve. Bien. Bueno, nosotros ¿qué teníamos? ¿Qué veíamos? Y nosotros veíamos, digamos, así, y teníamos 4 niveles. ¿Cierto? Y esto nos daba los niveles de amplitud. Ahora, si usáramos 2 señales que tuvieran los 4 niveles, las podríamos combinar así. Y una señal, digamos, con estos niveles de amplitud y esta con otra. Y de acuerdo a la combinación que se haga entre ellas, podríamos obtener puntos tales como estos. Voy a poner acá en bolitas así. Profe, perdón, ¿nos está compartiendo algo en este momento? Porque solamente veo, digamos, su iconito de usuario, no veo la pantalla ni nada. Es para saber si es que me están dando mal o... Te ¿Qué es está lo que dando está? mal, me está mostrando la Cosa, pues. Sí, no lo veo. Bueno, ahí ves algo de la charla y vuelvo a entrar entonces. No creo que sea porque salga nuestro. Si no, denle clic a mi cara o a una porquería tiene que haber ahí.
para cambiar la forma de verlo. No, yo no le puedo decir bien porque no sé cómo. Bueno, ahí se fue. Ahí entró Carlos. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Carlos? ¿Todo bien? Tardanza. Todo bien. Bueno, estamos un poquito diciendo que nosotros habíamos visto 4 QAM, es decir, 4 niveles, ¿no es cierto? 4 niveles que tenemos para codificar 2 bits. Ahora, si usamos otra señal, digamos, y combinamos la información, por ejemplo, la pongo así en forma horizontal, ¿sí? Una igual que tenga 4 niveles, o sea, -3, -1, 1 y +1, y combinamos con la otra señal todo, ¿no es cierto? Podemos tener todas estas combinaciones. Por ejemplo, acá, 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 acá. Después tenemos así horizontal ahí. Acá, 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 acá y acá. Y acá. Es decir, con 2 señales en cuadratura, 4pm, ¿no es cierto?, podemos lograr 16 informaciones. En realidad no son 16, son información sería 4 bits de información, pero digamos que derivan en valores distintos 16. Y es lo que se conoce como 16 QAM. Ahora, ¿cómo llevamos informaciones distintas en una misma portadora? Bueno, el tema sería usar, bueno, tal vez esté mal dicho, 2 portadoras. Porque si nosotros tenemos una señal, vamos a suponer, seno, así, vamos. Y le sumamos una señal coseno, bueno, acá se va a desfasar así. Y la sumamos, bueno, ya veremos lo que da. Pero está claro que si la información está en la amplitud, por ejemplo, bueno, acá vamos a suponer que valga 1 y 1. Pero de acuerdo a la información que transmitamos, esta amplitud puede ser 3. O podría ser esto, pasar para abajo, -1 o -3. Es decir, tanto esta como esta la podríamos modular con 4PAM. Y sumarlas. Ahora, lo que tienen de bueno estas 2 señales que están en cuadratura, ¿no es cierto?, una señal seno y una señal coseno, es que cuando yo busco la información, por ejemplo acá, la otra está en 0. No se mezclan. No se mezclan. Por ejemplo, cuando busco acá la información acá está en 0. Cuando busco esta amplitud, acá está en 0. Cuando busco esta amplitud, acá está en 0. Cuando busco esta amplitud, esta otra está en 0. Es decir, no se mezclan. Y sin embargo, al sumarlas, esto en este caso va a quedar un coseno desfasado 45 grados. O un seno adelantado 45 grados. Es decir, es una sola portadora. ¿No es cierto? Pero se la puede, digamos, hacer una abstracción y considerarla como la suma de un seno y un coseno. Y la amplitud de cada una va a llevar digamos, en este sentido sería un 4PAM,
y en este otro sentido un 4PAM. Si uno no quiere ver esto en forma vectorial, entonces dice, bueno, más o menos sería así. A ver, vamos a supóngase así. Tenemos una señal, vamos a suponer que este es el coseno, y una señal seno. ¿Por qué digo que este es el coseno y este es el seno? Digo, porque yo lo proyecto a esto. Entonces, cuando esto, bueno, justo lo tuve que poner acá que coincide con este, pero lo pongo acá como se pueda. Entonces, cuando esto todo va girando, los dos, ahí tengo así. Cuando este llega acá a la izquierda, se hace cero acá. Y esta llega arriba y se hace máximo. Entonces, esta es esta. Y esta es esta. En este caso, las dos, la información que llevan es 1, 1. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si yo le pusiera esta más larga, acá, en 3, ¿no es cierto? La primera información era esta, digamos, porque sumaba estas dos y me daba este vector. Pero si yo lo largo acá, voy a tener esta posición. ¿No es cierto? Lo mismo si esta la multiplico por menos 1. Voy a tener esta, y si esta la multiplico por menos 3, voy a tener esta. Y tanto empiezan a aparecer todas las combinaciones. Y esta si la pongo en 3, si esta está acá, me va a dar esta. Si esta está acá, me va a dar esta. Si esta está acá, me va a dar esta. Si esta está acá, me va a dar esta. Bueno, es decir, la constelación que había dibujado acá no es otra cosa que la posición del vector de la composición de un seno y un coseno que van cambiando de amplitud. Y al cambiar de amplitud, hace que me cambie la fase. Es decir, cada posición de esta, cualquiera que ustedes elijan, pongo esta por poner una, tiene su amplitud total de la portadora y tiene su fase, que sería esta fase phi. Entonces, este tipo de modulación conceptualmente son muy sencillas, ¿no es cierto? El problema, como yo les decía, está en que no son democráticas, en el sentido que, a ver, vamos acá, fíjense, acá, piensen en este símbolo, respecto a este, ¿ven? Y después piensen y después piensen en este símbolo, digamos, este símbolo respecto a este se diferencia casi en la fase, porque los dos tienen la misma amplitud. Pero fíjense, acá hay un arbolito pequeñito, Entonces el margen el margen de fase de ruido que podría soportar sin mezclarse, sin ser interpretado como si fuera sería, por así decirlo, arco tangente de 1/3. Que son algo así como 17 grados. ¿Sí? Este angulito de acá. Sin embargo, si vamos a del centro, para mezclarse con ese tiene 45 grados. Tiene otro margen de ruido de fase. Entonces, no, digamos, parece muy democrática, pero no es democrática, digamos. No es democrática. Aparte, por ejemplo, estas de acá pelean con el ruido. Son chiquitas, están cerca del centro, y estas no. El ruido está más bien acá al centro, en fin. Hay varias circunstancias que hacen que esta modulación, digamos,
amén de lo simple que es de describirla y analizar, no prospere, digamos, la actualidad. Hay otras mejores, digamos. Bien, entonces, pero como esto de combinar, digamos, dos señales, 4PAM nos da un 16QAM, es algo que ya lo tenemos prácticamente hecho. Entonces lo que tenemos que hacer es verlo y después vamos a ver cómo nos sale la constelación, cómo nos sale el historial de la constelación, es decir, cómo pasa, digamos, cómo pasa de acá a acá, o de acá a acá, o de acá a acá, en fin, cómo se hacen las transiciones. En fin, digamos, un poco nos lleva a ver que esto toma cuerpo, digamos. Más que por lo nuevo, es por la aplicación de lo que ya sabemos. Entonces, acá voy a compartir arriba. Y vamos a analizar este que dice IDESIS, ejemplo IDESIS, dice el QAM, ¿sí? Voy a sacar esto, ahí está. Para ver un poquito de qué se trata. No, primero vamos a ver el Q con P. QAM con P. Bueno, digamos, este es el antecesor, digamos. Bueno, ¿qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos una cierta cantidad de símbolos, vamos a ir con F5, 1000 símbolos, vamos a hacer un upsampling por 20, el tiempo entre muestras va a ser 1/10 de milisegundo. Acá vamos a generar un vector, voy de nuevo porque se me escapó con F50. Pero no, como no dibujaba nada, no pasó nada. Bueno, entonces, esto genera un vector de tiempos, ¿no es cierto? El vector de tiempo es necesario siempre que exista una función coseno, ¿no? Para la referencia, si no sabemos de qué hablamos, ¿no? Bueno, como estamos con un tema de fase medio delicado, no podemos, digamos, usar esa secuencia que sabemos usar, por ejemplo, así, qué sé yo, TS, supóngase, bueno, justo TS no lo tengo, time. Voy acá arriba, a ver. Justo esto así veo. No está TS acá. Si yo hago time, bueno, supongo así que pusiera 0.10 milisegundos. Eso me va a generar 100 muestras. Y cada una, ¿no es cierto?, separada de la otra en 1/10 de milisegundo. El problema de esta secuencia generada de esta forma es que no tiene el cero. Que no tiene el cero. Entonces, nosotros veníamos usando algo parecido que era así. Que era, ponemos acá 0, y acá ponemos menos TS. Que digamos, era empezar en 0, lo único que no llegaba al final. Bueno, la que usa acá arriba es más o menos parecido a eso. Es decir, toma el tiempo y le resta un TS. Y después va de 0 a time. De 0 a time. Digamos esa técnica porque ya no nos podemos dar el lujo de empezar un coseno, aunque haya 20 otras prohibición, lo vamos a estar desplazando, digamos, una cantidad en grado que puede ser significativa, digamos, para lo que estamos usando. Entonces, bueno, esto genera el vector de tiempos, seguimos avanzando, esto genera los símbolos.
Y acá empiezan las diferencias. En este caso, un ejemplo de un 4 QAM. Es decir, tengo dos PAM combinados, S1 y S2. Si yo me fijo S1, ven, hay menos 1 y 1. Y S2 también tiene menos 1 y 1. Bien, este sería el filtro con el cual le vamos a dar formita a los pulsos, ¿sí? Seguimos con F10, listo de Hamming, generamos la portadora, generamos un desfasaje que ya lo vamos a usar por acá, pero vale 0, y generamos, acá lo hace un poquito elegante, digamos, el tema, y aprovechando la potencia que tiene, digamos, matemática, el MATLAB, que tiene números complejos, entonces define el número complejo elegantemente como la raíz cuadrada de menos 1. Es decir, si nos fijamos acá abajo J, acá está a la izquierda, acá, es 0 más 1 y. Así se determina la parte imaginaria, un y después. Después le hace el upsampling a las dos, a estos 1, le va a agregar entre medio 19 ceros, y después genera los dos vectores en 0, S1 up y S2 up. ¿Lo vemos? Son todos 0. Y ahora metiendo, digamos, cada 20, van metiendo los símbolos. Estos son los resultados principales. Bien, seguimos. Bueno. Y ahí ya tendremos, digamos, si se fijan, en la parte amarilla pasa que si yo muevo esto, se desaparece. No, acá arriba. Es decir, tiene los símbolos 1 y menos 1 cada 20. Cada 20. Y justo aparece acá en la columna de la izquierda, digamos. Y después le paso el filtrado con el filtro de Hamming para que no ocupe ancho de banda. Y ya con eso podría dibujar con un stem, por ejemplo. SP1. No, dice porque no, pero no, está bien como estamos. No sé qué podrá estar. Sí, creo que se va a dar ahora un disco virtual de Drive que puede estar ocupando recursos. No, Google sigue esto. Voy cerrando esto para ganar tiempo. A ver qué otra porquería tengo acá. Tiene Zoom también cerrado. Esto no. Bueno. A ver, ahí está. Bueno, ahí se ve, digamos, ¿no? Vale 1 y menos 1. Bien. Y tenemos dos de estos. El SP1 y el SP2, que tienen informaciones absolutamente distintas. Absolutamente distintas. Son distintas. Bueno, no, podría mostrar y compararlas, pero obviamente son distintas porque han sido generadas por estos PAM, que un generador randómico que
cada vez que uno lo corre nuevo genera valores diferentes. Bueno, ¿cuál es la idea? Entonces, con 2PAM vamos a modular un coseno. Y con otro 2PAM, con el otro canal, digamos, por así decirlo, vamos a generar una señal, vamos a modular un coseno que está en cuadratura con esto. Muchas veces lo llama esta señal I, esta Q. Acá le ha puesto un signo menos. Pero esto es indiferente, va a depender de cómo sea el receptor. Si le pongo un menos acá en el receptor, tendré que, para demodular el SP2, tendré que multiplicarlo por menos N. Y si pongo un más acá, por más N. Lo he hecho así porque acá, digamos, muestra que esto es igual a esto. Entonces, bueno, esto lo vemos acá en el papel. A ver, acá. Dejo de compartir un poquito. Ahí debería ver la hoja Agustina. Se fue Agustina. No, acá está Agustina. Bueno, si yo hago... No sé si lo ve ahí Agustina. Si tengo... Ustedes no lo ven, pero me aparece vcomp, ¿cierto? E igual a la parte real de una banda base más la parte imaginaria de la otra banda base. Y eso multiplicado por E a la J, bueno, 2pi FC T por más un desfasaje. Lo pongo titas directamente. Bueno, y me dice que esto debería ser igual a SP1 por coseno de tita menos SP2 por seno de tita. Bueno, es fácil de verlo, porque acá sería, vamos sin sacar la parte real, sería SP1 E a la J tita, pero E a la J tita es coseno de tita más J seno de tita. Vamos, más seno de tita. Más J, SP2, coseno de tita, más J seno de tita. Bueno, busco la parte real y me quedaría SP1, coseno de tita, y acá J por J es menos SP2 seno de tita. Que es lo que había propuesto, digamos, acá. Entonces acá vamos de nuevo para compartir esta parte. Acá, arriba. Y acá eso. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Después las calcula, los dos van a dar, bueno, obviamente, esto va a tener un número complejo, pero ya le saca el número y le quedan dos cantidades. Y después las compara. Hace la resta, saca el valor absoluto y busca el máximo. Y bueno, y es para mostrar que le da 0. Es que son iguales, digamos. Simplemente que son iguales. Bueno, ¿por qué hace esto así? Bueno, porque seguramente da una materia de comunicaciones y da todas ciertas teorías y bueno, la está hilando con eso para relacionársela con lo que está dando en clase, cosas así. La verdad, para mí, me conformo ya con esta ecuación que está acá en la línea 13. Directamente es lo mismo. Bueno,
Hago F10. Consulta. ¿Para Diga. qué agrega todos los ceros Acá. al medio? Sí. Cada 20, bueno, agrega 19 ceros en todos los datos. Y porque, fíjese usted, vamos a dibujar acá. Vamos a buscar figure. Una cosa que me enteré, que no hace falta poner figura 1, figura 2. Cada vez que uno pone figura, se agrega una, así solo. Claro. No lo usa, bueno, eso. Entonces, vamos a suponer que yo ponga así, y ponga STEM. Vamos acá arriba, S1, ¿sí? Ujú. S1, perdón, empecemos con, sí, S1, ¿ves? S1, ¿qué tengo con S1? Sí, 1 y menos 1, ¿sí? Ahora le voy a agregar entre 0, 20 ceros entre cada símbolo, ¿sí? Si quiere lo hacemos acá. Vemos primero con detalle para que no lo estemos engañando. Vamos a agregar acá 19 ceros acá adentro, entre los dos. Entonces, acá. Y primero genero uno vacío, totalmente vacío, que se va a llamar S1A y S2A. Pero a mí me interesa S1A. Son todos ceros. Bueno, lo que pasa es que Claro, toma el estoy segundo. trabajando, ya lo había hecho, pasé por acá y ya se habían convertido estos que estaban todos en cero, al meterle cada tanto, pero de todas formas no sirve. Es decir, usted labora acá y va a ver lo que yo le dé, el efecto final. Ahora, esto ocupa mucho ancho de banda, entonces le da forma redondeada. Para darle la forma redondeada, para eso ustedes meten los ceros, para hacer la convolución y que quede redondeadito. Perfecto. Ahora sí. Fíjese, ahora el SP, cuando yo le meto acá el filtro, SP1, vamos acá. Claro, si no le pones ceros, corre el riesgo de cortar el símbolo. Yo creo que como siga cero, bueno, pero digamos que es para que salga así todo redondeadito, no ocupe ancho de banda, ¿me entiendes? Ujú. Sí, 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 entendí perfectamente. Bueno, usted es lo que quiere, Bobadilla, ¿no? Sí. Va a tener que estudiar Bobadilla, y rápidamente. Bueno, sigamos adelante. Bueno, esto es nomás un introito para ver el que queremos ver, que es este que está acá, se llama ejemplo IDSIS 16QR, ¿sí? No hace falta que lo borre porque yo ya le agregué esto para borrarlo. Hago F10, F5 va a ir hasta ahí. Y lo vamos a ir viendo mientras avanzamos. Ahí está. Bueno. Entonces, vamos a usar un mensaje. Ahora, este mensaje lo vamos a transmitir mucho más rápido porque tenemos como dos canales, canal I y el canal Q. Dos canales en cuadratura, que lo vamos a hacer con 16 QAM. Entonces, primero que genero yo acá, con son los símbolos de la información. FD. Son todos, digamos, si paro ahí en ese, son todos 1, menos 1, 3, etc. Después, genero vectores vacíos de la mitad de esta longitud. Perdón.
A ver, sí, no es como dije recién, sino ahora voy repartiendo, digamos. Cada símbolo de este S, el primero va a ir al vector S1, el segundo al S2, el tercero al S1 y así. Es decir, acá voy acomodando, digamos, los números de índice impar y acá los de índice par del vector S. Es decir, asigno la variable S1, ¿no es cierto? Valores del vector S desde el inicio hasta el fin, creciendo de 2 en 2. Pero empiezo el 1, el 3, el 5, etc. En cambio, en este, asigno al vector S2 valores de S de 2 en 2, empezando del 2 hasta el final. Entonces, este que valía 6.700, el otro que sigue será 3.360, una cosa así, ¿no? Cada uno de estos, 3.362. Y este otro. Ahora, cada uno tiene alternados, es decir, con uno solo no vuelvo a encontrar la información. No vuelvo a encontrar la información. Se hace así porque esto supone que lo va haciendo el vuelo. Entonces, a medida que va llegando la voz o la información, se va a ir repartiendo, digamos, cada canal. Bien. Esto es para sacar la longitud de esto como tiene la misma longitud, lo saco en longitudes n, que va a ser la cantidad de símbolos de cada uno de los dos vectorcitos, este C1 y C2. Me dice de cuánto va a ser el upsampling y el tiempo entre símbolos. Se genera el vector de tiempos. Acá y acá me vuelvo a repetir lo que vimos recién. Primero acá prepara el filtro para darle formita. Acá va preparando la portadora con la cual lo va a transmitir. Acá genera los vectores vacíos que tienen mayor longitud y va metiendo cada m, es decir, cada 20, los valores de S1 que están acá, los símbolos. Y después le pasa el filtro. Después le pasa el filtro. Y acá en esta figura se va a ver todo. Es decir, en la figura 1 se ve el canal 1. Le llamo canal 1 y canal 2. ¿Sí? Pero la verdad se usa mucho el IQ. I debe ser infase, algo así, Q en cuadratura. No sé bien eso. Digamos, nunca me lo cuestioné, tal vez ustedes lo sepan. Pero se usa el IQ. Sí, yo la verdad que tampoco me lo cuestioné, pero usamos IQ. Claro. Bueno, acá se ve, digamos, que son distintas. ¿Qué tengo acá? Bandas base. Son distintas bandas base. En distintas formas. Se ve claramente que son distintas. Son claramente distintas. Una característica, digamos, de los espectros reales es que son simétricos. Es decir, cuando las variables en el dominio del tiempo son reales, esto no puede ser moco, ¿no? Yo creo que es así, no sé, pues una de esas no, tal vez me equivoque lo que estoy diciendo ahora, pero lo tengo así yo, que si es real, son simétricos el espectro. Es simétrico. Por ejemplo, un coseno aparece acá y acá. Un seno acá y acá, pero un E a la J tita aparece acá a la derecha. No está acá a la izquierda.
¿Eh? Bien. Vamos acá también, lo ponemos. Ahí está. Bueno, acá tenemos los símbolos de la banda base. Tenemos, digamos, valor de -1, -3, 3, y acá exactamente lo mismo. Son las bandas base. Bien. Ahora, cada una de estas bandas base, ¿no es cierto?, va a modular una portadora coseno y una portadora seno. Pero en la práctica es una sola portadora que va cambiando su fase, digamos, por así decirlo. Acá hace de nuevo la comparación esta porque ya viene, pero a nosotros nos interesa la primera. Y después vamos a hacer el plot spec de VRA. Entonces ahí lo genera de esta forma, lo compara para que dé 0 acá abajo. Y acá la figura se ve que hemos modulado. ¿Sí? Bueno, y acá un poco lo que yo les decía. Bueno, no sé si es lo que le decía exactamente, pero fíjense que no son simétricos los espectros modulados. Acá está modulado 1 kHz, que sería la frecuencia de la portadora, y esto no hay simetría. Esto no tiene simetría. Pero pero lo que le dije está mal, porque esta señal es real, pero no tiene simetría. Eso queda en el campo teórico, hay que verlo por mí. Pero es así. Bueno, sin entrar en detalles de esos detalles teóricos, sigamos adelante, teniendo en cuenta que esta materia es puramente práctica. Entonces, ahora vamos a demodular. Y ahí donde nosotros la figura 3 va por el aire, digamos, ¿no? Eso va por el aire. Esto va por el aire y llega al receptor. Entonces yo se lo multiplico por 1 kHz, una señal de 1 kHz, pero si lo hago una que esté en fase, obtengo un canal. La banda base de una y le pongo la otra. O sea, por un coseno obtengo una señal y por un seno obtengo la otra. Por menos un seno. Que acá está. Esa sería la demodulación. ¿Sí? Entonces lo que viene, lo multiplico por coseno, recuperaría el canal 1, y lo multiplico por menos seno, y recuperaría el canal 2. Y acá en la figura 4 y 5, vamos a volver, digamos, voy a ir hasta acá con F5. Todavía no se recupera, digamos, he hecho simplemente la conversión hacia abajo, ¿sí? Pero faltaría eliminar la imagen. Si se fijan, ya, digamos, lo que está acá adentro ya es simétrico. Y son distintas, esta es distinta de esta. Con lo cual significa que son distintas informaciones. Paso el filtro pasa abajo, supongo yo, que debe seguir. Elimina la imagen, genera acá. El filtro pasa abajo. Bueno, podemos ver antes, filtro pasa abajo. Eso siempre lo tienen que hacer ustedes cuando hagan un ejercicio. Es ver dónde debería estar el filtro pasa abajo. Por ejemplo, acá
tendría que por lo menos cortar en 1 kHz. Bueno, antes de 1 kHz. Tiene que estar normalizado en 5 kHz, que es la frecuencia de Nyquist. Entonces sería en 0,2, bueno, ya veremos qué pone acá. Bueno, acá lo pone, digamos, lo pone en 900, va a empezar, y lo normaliza con la frecuencia de Nyquist hasta 1100, con la frecuencia de Nyquist, ¿sí? Y le da 100 elementos. Ahora lo vemos con Frex. Vemos a ver con Frex. Pero para que no se sobreponga con ninguno de estos, vamos a hacer un figure 10. 12, no sé a dónde llega esto. Y ponemos Frex para ver la atenuación. B. Atenúa muy bien, digamos, le sobra lata. Tenemos prácticamente 40 decibeles. De atenuación. Y acá estaría 1 kHz. Ahí. Pero como lo empezamos en 800, lo empezó antes. Como le hemos dado una caída suave, por eso tiene buena atenuación acá. Bien. Ahora, le pasamos a cada una de las dos señales, que era la figura 4 y 5, estaban acá. 4 y 5. Y vamos a eliminar la frecuencia final. Entonces, vamos corriendo por acá, este 10, y generamos estas dos figuras, F6 y F7. Ahí tenemos F7 y F6. Que guardan directa relación, no es lo mismo, con la banda base original, que era la 1. Bueno, no hay forma de verlos juntos. Bueno, sí, ahí está. Ven que más o menos parecido. Y la 2. Bueno, pero no es lo mismo. Esta es más finita porque la salida es más fina por el efecto del filtro adaptado, que la va afinando, digamos, el espectro. Bueno, entonces ya tenemos de nuevo la banda base. Tenemos de nuevo la banda base. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer cuando tenemos la banda base es hacer downsampling. Se hace un downsampling teórico, es decir, sin un algoritmo para sincronización de símbolos, teniendo en cuenta que donde hay que empezar normalmente era la semilongitud de todos los filtros que había antes. Bueno, entonces había dos filtros N del de Hamming, el transmisor y el receptor, entonces dos por la mitad de cada filtro, me da un filtro entero la longitud, más 50, que sería la mitad del filtro de imagen. ¿Por qué acá aparece 49 y no 50? Bueno, eso hay que ver cuál anda mejor, porque por ahí son números impares, o da al medio, y bueno, en fin. Mejoró cuando le puse 49 y no 50. O sea, son cosas que tal vez habría que verlas. Pero bueno, no creo que para este curso o para las intenciones que tenemos nosotros llegue a este nivel de detalle de por qué tal cosita, tal otro. Bueno, más o menos estamos trabajando en un ambiente discreto, sabemos que las cosas no varían continuamente y siempre va a ocurrir algunas cuestioncillas de borde, digamos, ¿no? Bueno, entonces hacemos el downsampling.
Vamos por acá, con F10. El filtro de adaptor, por eso era muy parecida. Después el filtro pasaba. Ahora no van a ser tan parecidas la 1 con la 8, o la 9 con la 2. La 9 con la 2. Bueno, son parecidas. No se nota mucho la diferencia. Bueno, pero faltaba el filtro de adaptor. Y ahora hacemos el downsampling y dibujamos el historial de la constelación, o como lo llaman acá en el libro, soft decision. Soft decision, lo guardamos en X41 y en X42. Vamos esa cantidad de muestras. Preparamos la figura 10 y dibujamos los historiales de la constelación. En la figura, ahí está. Ahí se ve. Son distintas secuencias de símbolos. 4PM. Y después los dividimos. Es decir, perdón, no los dividimos, los unimos. Así como cada uno, digamos, de estos símbolos había sido entresacados, es decir, en X41 vienen los impares, en X42 vienen los pares, los tenemos que volver a insertar, digamos, en un vector más largo de nuevo, con el doble longitud de cualquiera de estos dos. Acá se define. En el primero, en la 54 vamos poniendo los lugares impares, rellenando, y en la 55 los pares. Y ahí tenemos, digamos, el historial de la constelación completo. Es decir, que corresponde, si yo le hago una decodificación, tendría que estar el mensaje, si todo está bien. Entonces, vamos acá y cuantificamos primero para poder hacer después el PAM to letters. Lo cuantificamos. Vemos la cluster variance, que va a aparecer por acá. Siempre va a haber un poquito porque siempre se pierde algún simbolito, cosas, comienzo, al final, y más si es un filtro ese square root raised cosine. Bueno, saca la longitud, digamos, de M prime y se lo resta de ese, que es ese, el mensaje fuente. El mensaje fuente. Normalmente no se tiene esa alternativa, digamos, en un receptor. No lo tiene. Esto es una licencia que se toma acá porque tiene el transmisor y el receptor en el mismo lugar. Y los compara y saca la cantidad de símbolos que hay y lo multiplica por 100 y lo divide por la cantidad de símbolos y da el porcentaje de error. Que da 0. Y finalmente reconstruye el mensaje, hace PAM to letters, y acá está, creo que todo entero. Faltaría algo al final, parece, que le había dicho quién. Dice, cuando la de aislado, y que le había dicho quién. Bueno, faltó un poquito de rosca acá por la cuestión de los filtros. Por la cuestión de los filtros, pero no nos preocupa mucho. Y por último, queda una cosa muy interesante para ver. Por ejemplo, estamos acá. Este que vamos a ver
va a plotear, digamos, el X41 versus el X42. El X41 son los símbolos que lleva un canal. Supóngase el canal I. Y 42 el canal Q. Y lo pone, ¿y qué va a pasar? A ver. En la figura 12, bueno, figura 12, la palabra, fíjense lo que tenemos. Ahí tenemos el 16QAM. Falta como un símbolo acá, ¿verdad? Es porque, bueno, como estamos usando la codificación ASCII, la mayoría de todas las letras se pueden codificar con 7 bits. Entonces hay uno que no se usa, y bueno, y no sé en qué forma se combina esto para que no exista símbolo. Habría que ponerse a estudiar también. Si acá hubiera ruido, esto serían manchas más grandes. Lo que pasa es que están cayendo todas en el mismo lugar. Son balas que caen en el mismo centro. Un poquito, digamos, de disturbio, pero muy poco. Porque esto es ideal. Y el que sigue va a mostrar cómo va el diagrama de ojo, es decir, cómo va moviéndose entre estos valores. En vez de poner eso directamente, ponemos banda base contra banda base. O sea, esto es después que le hicimos downsampling. Acá es antes del downsampling. Fíjense que acá tienen una longitud corta, 3359, y acá esto va a ser 4 veces más largo, creo yo. No sé. Bueno, eso. No sabe que hay que hacer la cuenta. Qué interesante verlo, obviamente. Qué interesante porque ahí se ve, digamos, las transiciones y cómo, por ejemplo, de este símbolo puede pasar a este o puede pasar a este, y están todos los caminos. Acá, acá sí, acá están todas las transiciones posibles. La única que no parece esta porque no se está usando el símbolo. O sea, no hay combinación que haga que se pase exactamente por ese símbolo. Bien. Bueno, entonces este sería el 16QM. Bueno, ahora el 16QM lo vamos a mejorar. No mejorar, sino le vamos a cambiar el filtro. En vez de ponerle acá, digamos, un filtro de Hamming, le vamos a poner un square root rising cosine, que sería la realidad, digamos. El tipo de filtro que se usa en los equipos que funcionan de esta forma. En los equipos que funcionan. Entonces, esto también está hecho. Lo que sí vamos a hacer va a ser convertir el que sigue con este filtro en loop. En loop. Yo acá tengo 3 loops. Este lo hicimos con algunos como usted el año pasado. Este es la original, este lo hice yo ayer. Y bueno, y seguramente vamos a hacer uno nuevo nosotros. Tratando justamente de comprenderlo haciendo esto, de analizarlo. Entonces, vamos a esto. Ahí está. Entonces, voy a borrar acá, bueno, lo voy a ver con F5, a decir F10 y lo borro todo acá. Ahí está. Bueno, esto es igual que el de recién. Igual. ¿Cuál va a ser la diferencia acá? ¿Cuál va a ser la diferencia? Y la diferencia, ¿no es cierto?, va a estar en el filtro, que antes era un Hamming, y ahora va a ser este que tiene un beta de 0,3, que se lo puede ver de distintas formas. Por ejemplo, se lo puede ver como
plot, no con stem, por ejemplo. Pero también se lo podría ver el espectro de este, ¿no es cierto? Vamos a hacer como una figura con un flex. Entonces vemos acá, digamos, que el espectro de esta sería la respuesta de impulso y esta sería el espectro de la respuesta de impulso, que no es otra cosa que describe las características en frecuencia del filtro. Ven que es bastante cuadradito. Es bastante cuadradito. Entonces, este filtro era un filtro de los que habíamos denominado, bueno, no este en particular, sino el cuadrado de este convolucionado dos veces, o el cuadrado de este espectro, era un filtro que se llama filtro Nyquist, es decir, que no producía interferencia entre símbolos. Entonces, cerramos estos dos. Bueno, y acá vuelve a hacer, digamos, todo lo que hicimos recién, pero puede ser interesante ver las bandas bases. Por ejemplo, fijémonos, hagamos un plot SP1. Bueno, todavía no llegué al SP1. Vamos a... Bueno, es la característica un poco de este filtro, de que ya no va a, digamos, bueno, aparte de que no está bien normalizado, digamos, no llega a la misma altura, porque acá lo que vale es la posición donde se hace el downsampling. Esto lo habíamos visto bien cuando vimos filtros tipo Nyquist. Filtros tipo Nyquist. Bueno, se vuelve a hacer todo igual, pero bueno, acá lo único que interesa, digamos, es ver un poco los resultados, ¿sí? Ver un poquito los resultados. Por ejemplo, vamos a ir viendo. Bueno, acá se genera la portadora, ¿sí? Y acá se demodula y se genera estas dos figuras. Vamos a estar para ver figura 2 y 3. Entonces vamos con F5. Figura 2 y 3. ¿Qué tenemos en la figura 2 y 3? Tenemos la señal de RF a la cual hay mucho el down conversion. ¿Sí? Ahí se ven bien que las bandas bases son distintas. ¿Sí? Ahora, eliminamos la imagen con este filtro. Anoten también que este es igual que el anterior, como se ve como más estrechito los espectros, ¿ves? Que el otro era como más extenso. Es la característica del filtro. Ahora vamos a eliminar y vamos a ver la figura 4 y 5. Esta es la figura 5 y la figura 4. Eliminamos las imágenes y ahora lo volvemos a pasar de nuevo por el filtro para mejorar la relación señal-ruido. No hay ruido acá, pero es la que se usa. Entonces pasamos el filtro adaptado con F5, figura 6 y 7. Bueno, acá estaría 6 y 7. No se nota mucho la diferencia, pero bueno, ahí está. Ahora, esto le vamos a hacer el downsampling. El downsampling. Le vamos a hacer el downsampling.
Entonces, hacemos el downsampling. Acá sí, claro, tenemos que tener en cuenta que acá el M es 2 veces la semilongitud del filtro. Pero ahora el filtro que tenemos es este filtro. Este filtro tiene 10 por N, o sea, tiene 200 muestras de cada lado. Entonces, yo como tengo que sumar la mitad de la longitud, sería 100 muestras por este filtro, 100 por la del receptor, que sería este, y 100 más, y 50 más por el filtro que elimina la imagen. Ahí está. Bueno, si lo hemos movido acá un poquito, 50, 51, siempre están ahí, 49, hasta que dé el mejor valor. Y acá, si nos fijamos acá en la 6 y la 7, después del filtro adaptado, van a ver que, vamos a la 6 y la 7, que los valores que dan no están, o sea, no son correctos para hacer el downsampling. Si uno va acá, hay que recuperar 3 y 1, etc. Entonces, tengo que cambiar algo. Tengo que dividir por algo o multiplicar por algo. Acá, bueno, me estoy quedando un poquito porque me doy cuenta que no entiendo qué hice, porque acá me da menos de 3. Esto sería x7. Y acá lo dividí por 20. Eso es lo que me extraña. Se supone para que me dé bien esto. Pues veamos qué da acá. Pero no puedo entender cómo si algo chico lo divido no va a llegar nunca a 3. Pero bueno, lo voy hasta acá y veo. Entonces vamos a ver la figura 8. De lo que tengo. Y sí, está bien. No sé cuál es el tema, porque de la figura acá, bueno, con su plot se ha puesto acá y dan bien los valores, ¿no es cierto?, del historial de constelación de cada uno de los canales, que no sé si no está bien dicho canales, pero bueno, lo digo así porque no se me ocurre otra palabra. Pero porque canales habla más bien de división de frecuencia, espacios. Pero bueno, no se me ocurre. Componentes, quizás. Componentes, puede ser, sí. Componentes. ¿Por qué acá? Fíjense, yo tenía acá esto que era la figura 4, el plot en la figura 8, me da bien acá. Pero esto que venía del 431, que estaba, a ver, X31 y X32. Sí, X31 y X32. Acá hay un error. Acá está el error. Bueno, no sé si lo alcanzan a ver el error. Acá se nota que copié esto de acá y no le cambié acá esto. Entonces, cuando acá había una normalización, cuando hice el filtrado, justamente lo dividía, y acá sería 3.1 y acá sería 3.2. Ahí está. Bueno, si F5, lo voy a correr hasta acá. Saco este,
control S, acá, con este chico. De nuevo, el otro, ahí. Y tengo que comparar, no, ese no, tengo que ir más abajo, hay otros, hasta ahí. Entonces vamos con F5 de nuevo. Este sería el F8 y el F7. Claro, lo divido por 20 a esto. Acá tenía 60 más o menos, ¿eh? Y ahí por eso me da. Bueno, el tema acá en este tema de las normalizaciones, bueno, hay que se lo puede trabajar teóricamente, que no hemos dado la base adecuada, solamente con 1 o 2 normalizaciones. O si no, a prueba. Ustedes siempre cuando hagan, si ustedes no ven bien los símbolos, no van a poder después cuantificarlos bien. O sea, tienen que ajustar en algún lado con factores para que le den 3, 1, menos 1 y menos 3. Si no lo hacen, no lo van a poder recuperar. Bien. Bueno, lo que sigue acá los combina a los dos en uno, igual que como hicimos antes. Ahí está, los combina. Después los cuantifica para poder aplicarlos al Bound2Letters. Vamos con F10. Bueno, acá me dio los errores. Fíjense que me dio mejor cluster variance en este que en el otro. Me parece. Acá está construido. Le va a faltar este le va a faltar más que el otro seguramente, por el largo de los filtros. Y después, fíjense la constelación. No creo que varíe mucho del anterior. Ahí se ve la constelación. Dice EQM. Y esto serían las transiciones. Es decir, acá está, digamos, ya los símbolos. Y acá está toda la banda base versus banda base. Es para ver, digamos, las transiciones entre los puntos de la constelación. Si vamos a ver así. Sería el 11. Bueno, acá se ve un poquito cómo es, digamos, todo el sugerido. Y el hecho de haber usado este filtro, fíjense que las cosas no pueden crecer más que 3. El tamaño del vector. Porque recuerden que todo esto es un movimiento del vector. El vector de la portadora, digamos, respecto a una posición de referencia, ¿sí? Se va moviendo en la fase de amplitud siguiendo estos trayectitos. Y va pasando por los puntos, y en esos puntos es donde hay que hacer los downsampling. Pero usando este tipo de filtro tiene como mayor libertad y ocupa menos ancho de banda. Que si no tuviera que hacer toda esa forma chupada que hacía el filtro de Hamming. Bueno, vamos a, como empezar nos va a llevar 1 hora más o menos, vamos a pasarlo para mañana. Bueno. Y bueno, yo ya mañana, y bueno, después vamos a dedicar a hacer ejercicio y prepararnos para rendir, digamos. Bueno. No solamente para rendir los parciales, sino el final también. Porque va a ser igual, porque uso un esquema para tomarlo. O sea, doy un mensaje oculto y ustedes tienen que recuperarlo, es decir, un esquema que a mí me da resultados porque
es fácil de corregir. ¿Anda o no anda? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nos vemos mañana entonces. ¿Sí? Usted Bueno, está en la nos grabación, Leticia, ¿cierto? ¿Qué dijo al final? Disculpe, profe. Que usted va a parar la grabación. Ah, sí, ahora la paro. Bueno,